vecindario, quizás le diste la mano. Nueva plaga, nueva caca, un viejo adversario. Puede ser rico, pobre, policía, hasta cristiano. El fascismo muestra su careta. Toda la gente ya olvidó su tiranía en los 70. Los social patriotas van de patria y libertad, financiados por los nazis que quieren resucitar. Bienvenidas y buenas tardes, bienvenidas a este acto. Este va a ser como la segunda actividad complementaria, podríamos decir, del curso de verano que estamos realizando en la Universidad de Cádiz, bajo el título de Republicanismo y Federalismo a los 150 años. No se escucha. Hola. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, decía que bienvenida, que este va a ser, digamos, el segundo acto complementario del curso que estamos celebrando en la Universidad de Cádiz, el curso de verano, bajo el título de Republicanismo y Federalismo a los 150 años del Cantón de Cádiz. Bueno, contaros muy rápidamente que a finales del año pasado, del 2022, la gente que nos reunimos en este espacio, en La Peña, en la Biblioteca Social y en el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, nos preguntamos cómo podríamos celebrar la efeméride de los 150 años de la proclamación del Cantón de Cádiz, allá por el 19 de julio de 1873. Esto es dentro de 12 días aproximadamente, ¿no? Bien, finalmente la propuesta que tomó cuerpo fue la de hacer un curso de verano. Hicimos una propuesta de un curso de verano. Bueno, la propuesta la parió José Luis Gutiérrez Molina, que es el coordinador del curso, y se presentó a la Universidad de Cádiz, salió aprobada, también con la financiación del Ayuntamiento de Cádiz, y por eso estamos celebrando dicho curso. Bien, nos parecía de recibo que este plante local que hiciera esta ciudad y este grupo de ciudades al gobierno central republicano, pues por parte de esta ciudad y de muchos pueblos, pues merecía ser recordada, conocida y entendida, ¿no? Y no solo desde una perspectiva histórica de qué hechos ocurrieron, cómo pasó y por qué, sino también darle una mirada más actualizada, inspirado en el movimiento cantonal, pero que nos permitiera hacer una mirada de la actualidad, ¿no? Una actualidad en la que estamos, en la que vivimos en plena tiempos de crisis ecológica, de crisis climática, de crisis de biodiversidad, sumadas a una crisis importante de suministros energéticos y de materiales que afecta a nuestro modo de vida y que vienen a ir apuntando a un colapso civilizatorio, ¿no? Todo eso de alguna manera predice o señala un futuro no muy lejano en el que tengamos forzosamente que dar respuesta a nuestras necesidades colectivas desde ámbitos territoriales y de decisión más cercanos, ¿no? Un poco lo que intentaron las vecinas de Cádiz en aquel verano de 1873, si bien que por otro tipo de razones, ¿no? Buscando esta mirada actual, pues por eso dentro del curso de verano invitamos a Carlos Taibo a que impartiera una ponencia sobre colapso y respuesta autogestionaria, que podréis escuchar mañana a las 11 de la mañana en el aulario de la Bomba, a la que estáis, por supuesto, todas invitadas, ¿no? Carlos, como siempre, aceptó nuestra invitación y como teníamos pendiente la presentación del libro que esta tarde nos ocupa, pues se ofreció a hacer doblete. Y nada, nosotros
Estamos muy agradecidos de su venida, de lo bien que nos trata, de la paliza que se pega para venir hasta aquí, de que... Me he invitado a comer, de las 2 charlas que nos va a dar en menos de 24 horas, o sea que... Y bueno, intentaremos corresponderte de la manera que te merece, por lo menos esta noche, con buenos caldos y viandas. En los últimos años, bueno, en los últimos 10, 12 años, Carlos nos ha permitido familiarizarnos y profundizar en conceptos cada día más importantes como son el decrecimiento o como es el colapso. Y lo ha hecho en libros dedicados expresamente a ello, en los que ya venía nombrando el concepto de ecofascismo, ¿no? Incluso dedicando algún capítulo a esta temática, ¿no? Llamándonos la atención, y leo textualmente, a unos centros de poder político y económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos, en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, esto es ecofascismo. El libro que presenta hoy Carlos, Ecofascismo, una introducción, publicado por Catarata el año pasado, en 2022, está dedicado exclusivamente a este concepto, a esta praxis, a una manera de entender el colapso, o por lo menos la gestión del colapso, y es una temática que sin duda creo que debemos analizar, debatir para poder confrontar llegado el caso, ¿no? Muchas gracias, yo te paso el micro. Gracias a ti, Miguel, y a la Peña. Creo que esta es la 4ª vez que paso por aquí. O la 5ª, pues que vengan otras muchas más, ¿sí? Porque hay pocos locales y poca gente tan amistosos como esta peña, así que yo voy con gusto a todas partes, pero hay lugares a los que uno va con más gusto que a otros. Ese libro que acaba de mencionar Miguel se publicó en septiembre del año pasado, y me interesa contaros lo que en el transcurso de los 10 últimos meses he ido contando por ahí al respecto, que en sustancia son 4 cosas. En virtud de la primera, voy a intentar perfilar de manera muy rápida el concepto de ecofascismo. Con arreglo a la segunda, procuraré identificar varios factores que allanan el camino de un imaginable ecofascismo. En tercer lugar, me referiré a algunos de los problemas que acosan al concepto, procurando apuntillar la definición para terminar con algún tipo de conclusión. Bueno, primera cuestión que quiero transmitiros. En 2016 publiqué un libro titulado Colapso. Tenéis, por cierto, en la entrada algunas copias de esta obra y de alguna más. En ese libro, como acaba de sugerirlo Miguel, en el subtítulo se incorporaba la palabra ecofascismo y se agregaba un capítulo que pretendía desgranar el sentido del fenómeno. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba muchas de las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri,
En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social, de ecofascismo. Creo que es fácil intuir que por detrás de la propuesta ecofascista, en fin, en lugar central hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión más suave del fenómeno, y en la más dura de proceder al exterminio de esas poblaciones sobrantes. Segunda de las tareas que antes me autoasigné. Recordaréis que anuncié que quería identificar varios factores que allanan el camino del ecofascismo. Voy a reducir mis consideraciones a 5. ¿Cuál es el primero? Debo aclarar que no creo estar invocando ninguna tesis conspiratoria. Estoy sugiriendo, sin embargo, que en las 2 últimas décadas se han hecho valer varios fenómenos que, aunque no hayan sido concebidos con este propósito, facilitan el asentamiento del ecofascismo. Estoy pensando en los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, al calor de la parafernalia antiterrorista correspondiente, en la crisis del año 2008, de la mano, en este caso, de la entronización del capitalismo financiero y de lo que ha dado en llamarse la bancocracia, y en fin, en tercer y último lugar, en la propia pandemia, en este caso al calor de la demostración de que era posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Permitidme que reitere que no creo estar invocando ninguna tesis conspiratoria. No estoy sugiriendo que los atentados de Nueva York y de Washington se tramaron para preparar el horizonte del ecofascismo. Me limito a señalar que entre sus consecuencias se ha hecho valer la manifestación de datos que facilitan ese horizonte. Segundo de los elementos. La tesis que yo tengo en mente en modo alguno vincula el ecofascismo con los cenáculos de la extrema derecha. La extrema derecha es comúnmente negacionista. Hay sus excepciones, pero comúnmente es negacionista. ¿Qué significa esto? Que niega que exista el cambio climático o, en su defecto, que considera que este último no tiene su origen en la acción de la especie humana, de la misma manera que niega que se estén agotando las materias primas energéticas. Me interesa muy mucho subrayar que, a mi entender, el ecofascismo en modo alguno es un proyecto negacionista. Es un proyecto, antes bien, que le otorga un relieve central tanto al cambio climático como al agotamiento de las materias primas energéticas o no. Permitidme que intente traducir esto en términos del debate político español. Vox no es una fuerza política ecofascista. Si tengo que retratar la cuestión con un punto de ironía, me atreveré a adelantar que el ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox, que no es otra cosa que la manifestación de una versión casposa del nacionalismo español. Como decía hace no mucho un colega, a los ojos de la militancia de Vox, probablemente los ecofascistas no son sino progres hechizados por el camelo climático. Tercer elemento importante. Permitidme que vuelva un momento al universo de los nazis. Los nazis entendieron que la Europa oriental era un espacio vacío.
Si había personas por allí de por medio, se trataba de seres infrahumanos, con los cuales se podía hacer lo que se quisiera: desplazarlos, explotarlos, aniquilarlos. Los nazis intentaron germanizar el espacio geográfico propio de Polonia, de Bielorrusia o de Ucrania. Me interesa echar mano de esta metáfora geográfica porque sospecho que en el marco del ecofascismo el planeta entero sirve a propósito muy similar. Cuarto de los elementos. Con alguna frecuencia en los últimos años me ha saltado la intuición de que utilizamos una misma palabra, capitalismo, para describir dos realidades que son moderadamente diferentes entre sí. La primera es la propia del capitalismo que hemos tenido la oportunidad de palpar en las últimas décadas. Un capitalismo aberrantemente cortoplacista, empeñado sin más en acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve. De tal manera que, hablando en propiedad, ese capitalismo carece hoy de un proyecto de futuro. Y no es ni más ni menos criminal que otros capitalismos que tuvimos la oportunidad de palpar en el pasado. Mi impresión es que en los últimos tiempos está germinando otro capitalismo diferente, que ahora sí disfruta de un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto exhibe un carácter manifiestamente criminal, y que es lo que yo vinculo con el concepto de ecofascismo. Menciono un quinto y último elemento. Cuando escribí Colapso en 2016, le otorgué al ecofascismo la condición de respuesta ante el colapso. Creo que es legítimo razonar en esos términos, pero debo confesaros que hoy me siento más cómodo en la idea de que el ecofascismo en el fondo es una forma de colapso. ¿Por qué? Si en la trastienda del proyecto está, pongamos por caso, asumamos un ejercicio de imaginación, reducir la población planetaria de 8.000 millones de seres humanos a 4.000 millones, describir eso como un colapso parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso de raíces, de perspectiva, de filosofía diferente de aquel que yo intenté retratar en el libro de 2016. Tercera de las tareas que me autoatribuí. Recordad que anuncié que deseaba identificar 10 debates que mal que bien contribuyen, por un lado, a apuntalar el concepto de ecofascismo y, por el otro, en su caso, a plantear problemas que arrastra ese concepto. ¿Cuál es el primero de esos debates? ¿Por qué surgiría un proyecto ecofascista? Me parece que las razones son tres. La primera estriba en hacer frente a los costos ingentes derivados del cambio climático, que anuncian una crisis infinitamente más grave que la que vinculamos con lo que hace un siglo se dio en llamar la Gran Depresión. El segundo de los propósitos, con toda evidencia, estribará en conseguir que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se desplieguen conforme a los objetivos, a las aspiraciones de sus propietarios. Y el tercero consistirá en mantener los cimientos del modo de vida occidental y de la primacía correspondiente. Debo confesaros, sin embargo, que en relación con este tercer y último objetivo me asaltan algunas dudas. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera es que no creo que haya ningún motivo para concluir que grupos humanos dirigentes de países del sur se sumen en un grado u otro a un proyecto ecofascista global. La segunda subraya que tampoco hay motivos para llegar a la conclusión de que las poblaciones de los países ricos del norte no van a padecer en su carne muchos de los efectos negativos derivados del ecofascismo. ¿Cuál es el segundo debate? ¿Dónde se apresta a surgir un proyecto ecofascista? ¿En el marco de lo que hemos dado en llamar las democracias liberales o al calor de proyectos autoritarios de uno u otro cariz? No creo que tengamos que desdeñar ninguno de estos dos horizontes. Al respecto, creo que será suficiente con que formule un par de ideas o tres.
Sabéis, sin duda, que Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 porque la fuerza política que encabezaba se impuso en unas elecciones generales en el marco de una democracia liberal. Sabéis también que después se encargó de tirar por la borda el acervo de aquella forma de democracia existente en la Alemania de la década de 1930. El Estado de Israel es una democracia liberal hacia adentro y un proyecto genocida hacia afuera. Combinación que me parece que es muy interesante a efectos de perfilar lo que nos podemos encontrar en el futuro en otros muchos escenarios. En fin, quiero recordaros que con alguna frecuencia me encuentro personas respetables que señalan que entienden que la necesidad urgente, acuciante, de enfrentar los grandes problemas ecológicos reclama por necesidad, en paralelo, el despliegue de proyectos autoritarios. El argumento, por un lado, es comprensible, pero por el otro me temo que resulta extremadamente ingenuo. ¿Por qué habríamos de concluir que esos proyectos autoritarios se volcarían en provecho de la humanidad entera y no se moverían al servicio de las minorías dirigentes y de sus intereses? Tercero de los debates. El ecofascismo por necesidad se tendrá que dotar de un formidable aparato represivo, que responderá de nuevo a objetivos varios. El primero de ellos, fundamental, será operar la selección de quienes deben salvarse y quienes no. Quiero recordaros al respecto que en los momentos iniciales de la pandemia se extendió un término que al parecer es una traducción literal poco imaginativa del francés y que permitía identificar las medidas que se hacían valer en las residencias de ancianos y en los hospitales a la hora de determinar qué enfermos tenían que ser objeto de tratamiento y cuáles debían quedar librados a su suerte. Hablo de la palabra triaje. Tengo la sospecha de que por detrás del proyecto ecofascista habrá una estrategia de triaje, claro que ampliada a otros muchos escenarios y gentes. Pero el horizonte represivo intentará también hacer uso de las ventajas que para los poderes reales se derivan de los conflictos en curso. El caso que analizo en el libro no es otro que el de la supuesta guerra contra las drogas que se libra en México. Pretenderá apuntalar las prestaciones del sistema carcelario, procederá a militarizar las escuelas y los medios de incomunicación y procurará desplegar, ya están en ello, formas inéditas de control al calor de lo que muchas veces se ha llamado la videovigilancia. Estos maravillosos aparatos que llevamos en los bolsillos o en los bolsos, bien lo sabéis, permiten ejercer un control exhaustivo sobre nuestra vida. Mueven descaradamente el carro de los intereses de las grandes empresas y dificultan sensiblemente nuestra incorporación a instancias de carácter cooperativo, colectivo o solidario. En cuarto término, conviene hincarle el diente también a la discusión sobre la población. Recordaréis que al principio, mal que bien, he llamado la atención sobre una disyuntiva. O bien marginar a las poblaciones sobrantes, sugerí que esto ya lo hacen, o bien literalmente exterminarlas. Tengo que abrir la puerta, sin embargo, a un tercer horizonte, que guarda relación con un elemento central de la teoría del colapso. En buena ley, el colapso se traducirá en la desaparición de muchas de las tecnologías que hoy están supuestamente a nuestra disposición. Hay quien piensa que por muchos conceptos regresaremos al siglo XIX, de tal forma que la mano de obra humana recuperará un peso creciente, algo que aconsejaría concluir que la estrategia maestra bien puede ser preservar esos seres humanos, claro que volcados al servicio de un proyecto que puede exhibir una dimensión esclavista cada vez más rotunda. En cualquier caso, las políticas que afectan a la población se desplegarán fundamentalmente en los países del sur. En el buen entendido, antes ya lo anticipé,
de que no hay por qué concluir que no alcanzarán a las poblaciones del norte. ¿En qué forma? A través de procedimientos de prohibición de la inmigración, de control de nacimientos, de extensión del aborto y el infanticidio en el caso de malformaciones, o de cierre de horizontes vitales para los ancianos. Cuando hablo de las poblaciones afectadas, estoy pensando fundamentalmente en aquellas que reúnen simultáneamente dos rasgos: ni producen ni consumen. El quinto elemento pregunta por las herramientas que se apresta a desplegar un proyecto ecofascista. Creo que en este caso es sencillo responder. Serán, en sustancia, las mismas de las que han hecho uso el imperialismo y el colonialismo tradicionales. Estoy pensando, para que me entendáis, en la supeditación de los recursos económicos en provecho de los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas locales, en la explotación de la mano de obra indígena, o en la supresión de esas economías en provecho de su vuelco en virtud de los intereses de la metrópoli. En el libro analizo con algún detalle un ejemplo contemporáneo que invita a extraer la conclusión de que esto que invoco nada tiene de nuevo. Me refiero a la historia reciente de Palestina, la historia de Palestina en los 3/4 últimos del siglo, materializada en un puñado de palabras: expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, tortura, asesinatos, robo de recursos, racismo y apoyo no ocultado a la colonización occidental. En sexto lugar, parece evidente que el ecofascismo precisará de un aparato mediático a su servicio. Cuando hablo de un aparato mediático estoy pensando, sí, en los medios de comunicación convencionales, pero también en lo que significan las redes sociales y, por qué no, la propia escuela adoctrinadora. En este caso intuyo que el proyecto fundamental consistirá en edulcorar lo que es el ecofascismo y presentarlo como una respuesta racional, sólida, incluso filantrópica ante problemas graves como los que aportan el terrorismo, las migraciones, el comercio ilegal, las drogas, las violaciones o el robo. Permitidme que una vez más descienda un momento a la vida política española. Creo yo que una explicación central del éxito rutilante de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso guarda relación con esto. El concepto de verdad no parece existir para Díaz Ayuso. El lunes puede defender A y el martes defender no A. La verdad es un concepto perfectamente maleable al servicio de los intereses coyunturales de quien proceda. En séptimo lugar, me parece que tiene sentido que pregunte si debemos hablar de ecofascismo en singular o, por el contrario, tenemos que hacerlo de ecofascismos en plural. El primer horizonte, el del ecofascismo en singular, invoca una suerte de fenómeno de carácter planetario en el que se darían cita norteamericanos y chinos, grupos dirigentes del norte y grupos dirigentes del sur, liberales y socialdemócratas. No olvidéis que aunque lo que tenemos delante de los ojos no facilita el asentamiento de este horizonte, las cosas pueden cambiar. En cualquier caso, cualquier persona moderadamente sensata convendrá en reconocer que los grandes problemas ecológicos difícilmente pueden encararse en el marco de la lógica de los Estados-nación, que reclaman respuestas de carácter global. Hoy, habida cuenta, repito la cláusula, de lo que tenemos delante de los ojos, resulta más fácil otorgar peso al horizonte de varios ecofascismos diversificados, que en un grado u otro se solaparían con diferentes Estados-nación. Quiero recordaros que, según una visión de los hechos discutible, una de las consecuencias mayores de la guerra de Ucrania es que se han diversificado las fórmulas de generación del valor.
de tal suerte que se habría asentado por un lado una, la del mundo occidental, y por el otro una diferente del mundo ruso-chino. En octavo lugar, creo que tiene sentido también que recuerde que no es lo mismo un ecofascismo que cobre cuerpo antes del colapso y un ecofascismo que se despliegue después del colapso. En el primer caso, con muchas de las estructuras de poder tradicional en plenitud de funcionamiento, los visos de que un proyecto ecofascista salga adelante parecen evidentes. En el segundo, con muchas de esas estructuras del poder tradicional muy debilitadas, los cimientos del ecofascismo, en cambio, serán más débiles. Quiero recordaros que en ese libro que he mencionado ya un par de veces, Colapso, sostengo que este último será un golpe muy fuerte que afectará a aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso, con lo cual sus capacidades de desplegar políticas represivas como las que están implícitas en el ecofascismo menguarán sensiblemente. Esto que os cuento ahora, frisa con otro debate que nos pregunta qué nos interesa más, un colapso rápido o un colapso lento. Creo que en este caso la respuesta es sencilla, un colapso rápido. ¿Por qué? Porque en buena ley un colapso lento permitiría cierto grado de reconstrucción de las fuerzas del sistema. El noveno debate, que da título y sentido a un capítulo entero del libro, se interroga por la relación entre las mujeres y el ecofascismo. La tesis principal que defiendo en esas páginas es que tres elementos vitales para explicar el horizonte de las mujeres experimentarán un deterioro. Me refiero, por un lado, al trabajo, en segundo lugar, a la deuda y, en tercer término, a la violencia. El ecofascismo, por definición, acarreará el despliegue de violencias varias como la física, la sexual, la emocional, la económica y la ideológica. En las páginas de ese capítulo recupero un análisis bien conocido que creo que viene a cuento. Me refiero al del capitalismo Gore, desplegado en su momento por Sayak Valencia. Para Sayak Valencia, los cimientos del capitalismo Gore son cuatro. El primero lo aporta la huella del colonialismo, del racismo y del clasismo comunes en las sociedades excoloniales. El segundo llega de la mano de la masculinidad machista y violenta, convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. El tercero lo proporciona la precarización económica y existencial de las poblaciones a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. Y el cuarto y último se vislumbra al calor de la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social y de individualismo. Cierro estas consideraciones con la identificación de un décimo y último debate, que en este caso me invita a identificar una excelsa paradoja. ¿Quiénes, territorios o poblaciones, son los responsables principales de la gestación de los grandes problemas ambientales, se aprestan a endosar la resolución de esos problemas sobre los hombros de quienes de siempre han sido sus víctimas? Permitidme que al respecto recupere un puñado de datos. Entre 1850 y el año 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población total, pero protagonizaron un 73% de las emisiones de CO2. En 2014, Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones acumuladas de este último, del CO2, por un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay hoy 832 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 606 de la Europa occidental, los 39 de África y los 36 de la India. Las desigualdades, entre tanto, y como sin duda sabéis, no remiten. En 2020, el 1% más rico de la población mundial detentaba
más del doble de las riquezas a disposición del 92% de esa población, esto es, de casi 7.000 millones de habitantes. Los efectos del cambio climático, a buen seguro que también lo sabéis, se hacen sentir fundamentalmente en los países del sur, que son, por añadidura, el escenario de la mayoría de los conflictos vinculados con recursos como, por ejemplo, el agua. También en este caso, me voy a dejar llevar por la tentación de descender un momento a glosar un término de la política española. Si alguien me preguntase por una figura de relieve planetario que yo interpreto retrata de manera fidedigna el sentido de fondo del ecofascismo, mencionaría inmediatamente el nombre del expresidente norteamericano Donald Trump. Alguien podría decirme, a ver, Carlos, pusiste al principio el acento en la idea de que el ecofascismo en modo alguno es un proyecto negacionista y Trump, sin embargo, era un negacionista. Bueno, Trump era un negacionista de aquella manera. El Trump empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada en el Ártico, a Dinamarca, era alguien perfectamente consciente del agotamiento de materias primas muy golosas, energéticas y no energéticas. Hay una figura política española que yo creo que se mueve en la estela de Trump. Me refiero a esta estimulante figura intelectual que es el expresidente José María Aznar. Aznar gustaba de repetir una frase que sospecho pasaba comúnmente inadvertida, tal vez porque forma parte del acervo común de los políticos. Solía repetir: mi gran proyecto es colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Pensad un momento en lo que hay por detrás de semejante apuesta. Sálveme yo y a los demás que les den. El problema de la frase de Aznar lo he medio retratado hace unos segundos. Unos años después, escuché literalmente las mismas palabras en labios de su sucesor en la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me invita a ratificar el diagnóstico de que este es un proyecto que forma parte del acervo común entre la clase política. Creo que tiene sentido que vuelva al principio de esta observación. No creo que haya ningún motivo para rechazar el horizonte de que un proyecto ecofascista gane terreno al calor de políticas abrazadas por un presidente como el estadounidense de estas horas, el socialdemócrata Joe Biden. El ecofascismo es un proyecto de las élites dirigentes del mundo occidental, y quien piense que este es un horizonte inmodificable, lo que tiene que hacer es recordar cómo la socialdemocracia europea en muchos momentos ha respaldado con rotundidad proyectos coloniales e imperiales de perfiles lamentables. Voy a por las conclusiones que anuncié al principio. Son 4. ¿Cuál es la primera de ellas? Tengo la impresión de que estamos asistiendo a una formidable aceleración de los acontecimientos, que hace que nuestra capacidad de procesarlos haya ido menguando. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, en primer lugar, y empiezo por donde antes terminé, en la pandemia. De la mano de la demostración, repito la cláusula de que es posible alimentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Pero estoy pensando en un segundo escalón en un puñado de noticias que se hicieron valer en el otoño de 2021 con eco que ha llegado hasta ahora. Hablo de problemas en el suministro de materias primas básicas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, por no referirme a ese globo sonda que emergió en Austria en el otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población, que sabéis que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. A esto
Y en un tercer escalón hay que agregar los efectos de la guerra de Ucrania, de inserción no demasiado sencilla en este esquema. Me parece evidente, en cualquier caso, que por detrás de la guerra de Ucrania hay una disputa relativa a materias primas energéticas cada vez más escasas. Está probablemente esa diversificación de las líneas de generación del valor que invoqué antes. Se halla la demostración palmaria de que no hay imperio bueno. Quien no se haya percatado del sentido de fondo de la política de Estados Unidos en Ucrania tendrá graves problemas para ordenar datos básicos. Pero quien piense que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad en la Rusia de Putin o en la China de Xi Jinping, me parece que también tiene problemas graves para leer la realidad. En fin, la guerra de Ucrania parece que se va a traducir en un activo proceso de militarización planetaria. El fortalecimiento en singular de la OTAN anuncia militarización, crecimientos espectaculares en los gastos militares, negocios prósperos para las industrias de armamentos, autoritarismo, represión de las disidencias, injerencias e intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Si hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, alguien me hubiera preguntado si yo creía firmemente que estábamos delante de un riesgo general de colapso del sistema, yo habría respondido que sí. Pero muy probablemente habría agregado que en razón de mi edad, lo más probable es que yo no lo fuera a ver. Debo confesaros que ya no estoy tan seguro de esta segunda observación. Y no es que yo haya experimentado un activo proceso de rejuvenecimiento, que también, pero me parece que los datos empiezan a ser cada vez más tercos y colocan, por cierto, a nuestros gobernantes en un papel muy difícil. Si nuestros gobernantes tomasen seriamente lo que se nos echa encima, habrían abandonado ya la mitología del crecimiento económico, estarían apostando con descaro por opciones de carácter colectivo y procurarían redistribuir de forma radical la riqueza. Esto es lo que en el último año he entendido siempre que estaba por detrás de un lema que he empleado muchas veces para lidiar con el conflictivo escenario ucraniano. El lema que reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. ¿Cuál es la segunda conclusión? Desde hace un tiempo me da por confesar, no sé si lo he hecho en algún caso aquí en Cádiz, que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista desaforado y la otra mitad estiman, en cambio, que soy un pesimista sin posible corrección. Yo debo aclarar que digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que al respecto es más importante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. Me vais a permitir, sin embargo, que intente transmitir ahora un ejercicio que voy a describir de optimismo mesurado, que bebe de 2 circunstancias diferentes. La primera remite a algo que puede ocurrir aquí, en los países ricos del norte. La segunda se refiere a una realidad ya consistente en determinados escenarios en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más sólidas que las que ya tenemos delante de los ojos, una parte significada de la población de nuestras sociedades reaccione apostando por respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que me ronda la cabeza cuando anuncio este argumento? Creo que hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace algo más de 3 años. Me interesan por varias razones diferentes. La primera es la menos relevante. Tiene un carácter más bien filológico, lingüístico. Me refiero al hecho de que llamativamente, pese a ello, muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término, como sin duda sabéis, que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra de manera empírica que hay muy numerosos
y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz del codazo más descarnado. La segunda razón que provoca atracción es más sólida. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos, esos grupos fueron perfilados por gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón me invita a identificar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante de los hombres. Esto que acabo de contaros me parece que no está de más que lo complete con una recomendación encarecida de lectura. Me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los miembros de las clases pudientes, los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Extraigo una simple conclusión. Conviene que no cerremos la ventana de este debate. Igual asistimos a la manifestación de sorpresas agradables. En cualquier caso, me parece que una tarea principal y muy honrosa es trabajar para que esas sorpresas se hagan valer. ¿Cuál es el otro factor que anuncié movía el carro de un optimismo mesurado? En muchos recintos de los países del sur perviven culturas precapitalistas que han resistido frente al influjo arrasador de la acumulación, de la explotación, del trabajo, del consumo. En determinados escenarios, a mi entender, esas culturas se han fusionado inteligentemente con proyectos anticapitalistas. Creo yo que esto es lo que ha sucedido, con todas las limitaciones que queramos, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo en el último cuarto de siglo, y de forma más reciente en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria, al amparo, en este caso, de lo que han dado en llamar confederalismo democrático. Creo que en esos dos escenarios se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones? Me vais a permitir que os transmita 3 consejos, 3 recomendaciones. ¿Cuál es el primero? Estaría bien que hicieseis el esfuerzo, de vez en cuando, de poneros las gafas del colapso, de pensar cuáles pueden ser las consecuencias del colapso en términos de vuestra vida cotidiana o de las grandes tesituras planetarias. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy gallego y desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. O una distribución abusiva por compartimentada de la propiedad. Vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte, sin embargo, en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo.
Hace, qué sé yo, 1 año y medio estuve presentando uno de mis libros, Iberia vaciada, en Jaén. Y yo le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 100 años. Está ya ahí. Lo tenemos delante de los ojos. Y ojo, que nadie me malinterprete. No estoy defendiendo el minifundio como forma de organización social agraria. Me estoy limitando a llamar la atención sobre las paradojas de la vida que pueden hacerse valer al calor del colapso. Segundo consejo. Estaría bien que, ¿por qué no?, desde un recinto como este, se alimentase la realización de un estudio relativo a qué puede suponer el colapso en el lugar en el que vivís. No sé cuál es en este caso el recinto adecuado. Si es la ciudad de Cádiz, la comarca colindante, la provincia o la Andalucía oriental, lo que fuere, occidental, perdón. De nuevo pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace también 1 año o año y medio presenté ese libro, Iberia vaciada, en Palencia. Palencia con P de Pontevedra. Y en un momento determinado, muy osado, me atreví a sugerir que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente un puñado de requisitos que anuncian un colapso razonablemente llevadero. Encrucijada de caminos, superficies agrícolas importantes en los alrededores, agua en abundancia y carácter más bien vetusto y tradicional del espacio urbano. En el debate tomó la palabra un joven que explicó algo que yo no sabía. Al parecer, Palencia es la capital de provincia española más dependiente de la industria del automóvil. Como bien podéis intuir, este dato modificaba drásticamente el escenario y hacía que pasasen a segundo plano las ventajas que yo había enunciado antes. ¿Por qué? La razón es fácil de entender. La industria del automóvil será de las primeras que entrarán en crisis abierta, en canal, en el escenario del colapso. Tercera de las recomendaciones. Tengo la impresión de que, a tono con lo que dije antes, muchos de los conceptos que hemos manejado durante décadas y que nos otorgan certezas en nuestra aparente comprensión de la realidad van a entrar en crisis, van a dejar de funcionar y nos vamos a ver en la obligación de buscar rápidamente otros que los sustituyan en condiciones no particularmente cómodas. Siempre que hablo de esto, me da por recordar una anécdota. Hace un cuarto de siglo, a finales de la década de 1990, al parecer se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos defendían la primera tesis, los otros la segunda, pero lo cierto es que el albanés permanecía callado, hasta que en un momento determinado la conversación bajó de tono y se escuchó su vocecita. Se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante que ustedes mantienen sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años próximos vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que inexorablemente aparecerán tecnologías que nos permitirán lidiar con problemas que hoy nos parecen inabordables, sin explicar al mismo tiempo de dónde va a salir la energía que podrá permitir poner en funcionamiento esas tecnologías. Voy a por la cuarta y última de las conclusiones. Estoy obligado, supongo, a formular una pregunta insorteable. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros que este segundo horizonte, eso de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, lo que me rumia en la cabeza
es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Grill. En una imaginable traducción castellana, esa obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Grill viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas en cantidades razonablemente importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado.